Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Clase Así que 11, clase la, 11. la clase número 11. Okay. Así que le doy la bienvenida a todos que van a aprender juntos hoy día. Hoy la clase creo que vamos a entrar ya en terreno mucho más hermoso, porque está relacionado con los dones espirituales y poder nosotros descubrir qué ha puesto Dios en nuestra vida. Ya hemos visto el concepto, la definición de la eclesía, y hoy comenzaremos entrando ya lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a orar al Padre para que nos guíe el Espíritu de gloria a nosotros y todo lo que vamos a aprender. Oremos al Padre. Señor, pone palabras precisas. Todo lo que de alguna forma me ha hecho buscar, estudiar y transmitir esto para que ellos puedan enseñarlos a otros. Y así, como dice tu palabra, que las coyunturas cimentadas entre sí se ayudan mutuamente. Esa ayuda mutua en la que queremos establecer como cuerpo de Cristo. Te doy las gracias, Padre, porque me das este privilegio de poder enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, a todos los que se conectan y incluso a aquellos que van a escuchar también esta grabación, vamos a entrar hoy día entonces en la parte sobre los dones espirituales. Hemos estado hablando de la iglesia, del poder, pero vamos ahora a efectuar que Dios pone ciertas habilidades sobrenaturales en nosotros, que no lo podemos aprender en la universidad. Esto no lo podemos aprender en una institución, en una academia. Esto viene de lo alto. Y esto, la única forma de poder recibirlo es a través del Espíritu Santo. No hay otra manera. O sea, el tener dones para hacer milagros, don de fe y todo lo que vamos a aprender, esto tiene que venir de lo alto. No hay otra manera. La persona que no es cristiana, o en este caso no recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, no es parte de la comunidad, lo que le llamamos iglesia, no es parte del cuerpo de Cristo, nunca podrá disfrutar o recibir esto que le ha dado el Señor al cuerpo, a la iglesia. Y vamos a partir por lo menos con 3 citas bíblicas donde vamos a desglosar el estudio de hoy. No vamos a darlo todo porque vamos a ir estudiando cada uno de los dones y aprendiendo que cada vez se va redescubriendo cosas nuevas de parte del Espíritu. Y vamos a ir viendo cómo estos dones espirituales actúan en la iglesia y cuál es el propósito de los dones espirituales. Valga la redundancia el término dones. Y para eso quiero que abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Dice así el texto, ustedes lo ven en pantalla, yo lo leo. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como podemos ver a través de este texto, podemos señalar que hay algunos que van a ministrar la palabra, otros ministran a través de un poder de dar, de soltar, pero todo sea para glorificar a Dios. Y vamos a ir a otro texto
Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Romanos 12, versos 4 y 5. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos, dice el texto, de los otros. Entonces, el apóstol Pablo hace una analogía con respecto al cuerpo humano, que el cuerpo humano, el ser es uno solo, pero tiene diferentes funciones, pero todo constituye un cuerpo. Pero cada uno de esas partes, de esas funciones, no nos señala quién es el más importante o el menos importante. Todo es importante y todos son necesarios. Por tanto, cada elemento de esa función son importantes en el cuerpo. Si carecemos de eso, eso significa que el cuerpo tiene defectos. Entonces, lo mismo pasa con los dones espirituales en la iglesia. Dios ha soltado dones. Algunos son extraordinarios, otros son hermosos, otros son silenciosos, otros no tanto. Otros dones son simplemente ocultos. Otros dones pareciera que no son tan brillantes, pero en el cuerpo de Cristo son todos importantes. Si nosotros sacamos ese don, que a lo mejor no es tan brillante como predicar, enseñar, hacer milagros, pero sacamos el servicio, eso provoca un serio problema en la iglesia. Por eso es importante, los dones son importantes. Todos nos gusta ver milagros, todos nos gusta presidir, pero no significa que eso sea más importante que el que barre o que el que está en la puerta, el que recibe la gente, el que abraza, el que va a visitar los enfermos, etc. Entonces Pablo hace esa analogía y vamos a ver de lleno ahora a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Versículo 14 y 31. Este es un poquito más largo. Voy a partir del verso 14. Dice Pablo, que le habla a la iglesia de Corinto, expresa esto. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y fíjese la analogía que hace. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente. Y a lo que nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos, no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros
con él se goza. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todo? El verso 31 dice, procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, vamos a entrar con respecto a los dones espirituales. Esto es lo que quiero que podamos nosotros aprender. ¿Qué tan importantes son los dones espirituales? Esto lo imparte el Espíritu Santo, no lo imparte el hombre. Si alguien está anotando, póngalo, anótelo, que esto lo imparte el Espíritu Santo. Y cuando él lo imparte, el Espíritu Santo se usa en cualquier ministerio de la iglesia. Esto es una impartición por el Espíritu Santo. Entonces, una de las preguntas que vamos a hacer, ¿cómo se han ordenado los dones espirituales? Entonces, aquí lo han estudiado, para estudiarlo mejor lo han clasificado en dos. Esta clasificación, lo que le hablamos, puede ser las destrezas espirituales que están ordenadas, esos dones, en dos categorías. La primera son dones relativos a la capacidad natural. O sea, yo puedo tener una capacidad natural, pero Dios le agrega un toque sobrenatural a esa capacidad sobrenatural. ¿Me van entendiendo? Ya. Entonces, ¿cuáles son las capacidades que pueden ser naturales? La enseñanza, la misericordia, la administración. Entonces, la enseñanza, puedo ser docente, pero me convertí al Señor. Ahora mi fin es poder enseñar a gente de la iglesia. Y eso ya es sobrenatural, porque a través de las enseñanzas yo puedo rescatar gente de la ignorancia. ¿Se fija? Voy más allá. Puedo sanar el corazón de esa persona, sacarlo de la falsedad de Satanás que ha aprendido, y eso gracias a la enseñanza que es sobrenatural. En la misericordia, yo puedo ver gente que está pasando hambre, pero yo no me quedo mirándolo, llorando. Como tengo en mi corazón misericordia, se desarrolla una habilidad. Voy a controlar un orfanato y voy a albergar niños desamparados. Voy a albergar personas que no tienen oficio, etcétera. Pero eso lo hace un don. Puedo tener habilidad, tales como soy. Puedo ser asistente social, puedo ser psicólogo, puedo tener una profesión como médico, pero hay algo mucho más grande porque es sobrenatural. Y la administración. Yo puedo ser contable, yo puedo ser un ingeniero de economía, etcétera, pero cuando hay administraciones que puedo llevarlo 100 veces más grande. Y es el caso de personas que pueden construir tremendas cosas, pueden construir medio volumen de recursos. Conozco un pastor que tiene 6 bancos y tiene más de 6,000 personas trabajando a través del mundo. Y él ha podido ayudar a mucha gente con la ONG. ¿Pero por qué? Porque él tiene un don de administración. Entonces, como podemos ver, estas son habilidades que son sobrenaturales. Está la habilidad natural, pero le da un toque sobrenatural. ¿Están captando la idea? Bien. Entonces, vamos a ver ahora los dones extraordinarios. Estos son dones extraordinarios. Y estos dones extraordinarios, solamente voy a mencionar a 3, hay otros,
pero está el don de la profecía. Ese, el don de la profecía o del vidente. La profecía puede ser que ese hombre ve el pasado, le conecta con el presente y le menciona el futuro. Está el don de la sanidad, que personas enfermas pueden ser sanadas instantáneamente, o el don de milagros. Dios puede usar a esa persona, que esa persona le crezca mano, le crezca los dedos, haga crecer piernas, haga crecer las manos, etc. Y después están los dones de lengua. Pueden ser lenguas que no conocemos, pueden ser idiomas que esa persona no aprendió por medios convencionales, no lo aprendió a través de un método, sino que simplemente el Espíritu Santo le entregó un idioma o una glosa, una lengua, una diateque, un dialecto, que puede ser que esa persona hable africano sin haber estado en África, puede hablar en chino sin haber estado en China. Yo conozco en mi vida muchas personas que aprendieron ruso en un minuto y hablaron ruso y el otro hermano traduce el ruso. He visto personas que hablan 8 idiomas por el Espíritu Santo. Hablan coreano, ruso, francés, inglés, portugués. Yo he visto eso que ha sido sorprendente y sobrenatural. Veo la adoración en francés, portugués al mismo tiempo. Y hay otros que traducen. Esos son dones sobrenaturales, porque no son habilidades que las aprendemos. Son toques y dones que el Espíritu Santo ha puesto en esas personas. Ambos son dados en forma soberana, particular, a los miembros de la iglesia. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. El ejecutor, el que suelta los dones espirituales, es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito de estos dones? Es, escuche bien, y esto tienen que anotarlo, es edificar la iglesia de Cristo. Ese es el propósito, edificar la iglesia de Cristo. Por eso vamos a ver la diferencia entre talento y dones. Un músico puede ser un talentoso, pero no puede tener dones. Lo primero que podemos señalar de los dones y de los talentos, que el primero es sobrenatural. Los dones son sobrenaturales y los talentos podemos haberlos adquirido, aprendido a través de cosas específicas de la vida, un colegio, universidad, o simplemente nacimos con cierta inclinación al arte. Ya son habilidades que el ser humano tiene y que Dios las ha permitido. Son todas indudablemente dadas por nuestro Dios, por su gran amor, para que nosotros estemos en la tierra. Los que escriben poesía, los que escriben libros, los que hacen muebles, el arquitecto, los que hacen puentes, etc. Eso son habilidades que son talentos, pero no son sobrenaturales. El deporte. Yo puedo ser buen atleta, puedo haber ser campeón del mundo en tenis, etc. Pero eso no es sobrenatural. Esos son talentos. Entonces, ya como hemos definido entre don y talento, nosotros los talentos nacemos con esas habilidades, pero los dones los adquirimos a través del Espíritu Santo. Para una función específica, hemos dicho, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo recibimos los dones espirituales? Y ahí me gustaría que abrieran su Biblia en 2 Corintios capítulo 12, verso 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces podemos señalar que es Él el que da estos dones. Los dones son dados por nuestro Dios a sus hijos mediante el Espíritu Santo. Y la Escritura nos habla también que dice que debemos procurar buscar los mejores dones.
aquí en el 31, veamos el 31, dice, procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces hay un camino más excelente, hay dones mejores. Entonces nosotros siempre tenemos que procurar por tener dones mejores. En 14:13, 1 Corintios 14:13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Yo puedo hablar en lengua, puedo hablar en idioma, es un don sobrenatural, maravilloso. Se edifica el espíritu, pero no entiendo nada. Entonces mi entendimiento no me sirve de nada. O sea, es importante porque es parte del espíritu. Incluso eso muestra una evidencia del Espíritu Santo, pero lo necesitamos. Entonces, el Espíritu Santo es el que reparte dones de acuerdo no a mi voluntad, sino a su voluntad. No se trata estos dones que me hacen ser más brillante, sentirme mejor, sentirme como la Coca-Cola en el desierto, ya que yo me creo el mejor que todo, el más espiritual. No es así. Estos dones los reparte el Espíritu para edificación de la iglesia. Y eso lo resaltamos y lo seguiremos enfatizando. ¿Que es para qué? Para mí, para sacarme fotos, para ponerme en YouTube, ponerme así. Para ponerme así, y algunos ya sacan fotos para que lo vean. No, hermano mío. La gloria es del Espíritu, la gloria del Padre. Nosotros simplemente somos repositorios, somos personas que recipientes de ese don. Por eso Pablo habla que debemos buscar los mejores dones, aquellos que van a edificar la iglesia. Lo que necesite la iglesia, esos dones tenemos que buscar. Si hay una iglesia determinada con cosas determinadas, tenemos que buscar. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo para que pueda ser entendible. Si en la iglesia existe dones de sanidades, pero todos están sanos, ¿sirve ese don? ¿Ah? No, porque están todos sanos. Y tenemos que procurar otros dones que hacen falta en la iglesia. Porque ese don no lo podemos usar porque todos están sanos. Entonces tenemos que buscar, a lo mejor hay rencilla, hay problema interno, hay inmoralidad, hay ignorancia. Y ahí tenemos que buscar esos dones que necesitamos para edificar el cuerpo de Cristo. Porque está esa necesidad. Y esa necesidad la tenemos que tratar. Entonces, cuando yo tengo dones, es para levantar, para formar, para edificar. Entonces, la idea es darle beneficio a nuestro hermano. Veamos 1 Corintios, que es nuestra base. 1 Corintios capítulo 14, verso 12. Dice así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos, mire, y resalta aquí, para edificación de la iglesia. ¿Para qué necesitamos esos dones? Para la edificación de la iglesia. Por eso, si nuestros motivos, escuche bien, no son puros, si nuestros motivos son egoístas, es porque yo quiero, por ejemplo, jóvenes que quieren tener dones espirituales para atraer chicas, traer chicos. Ya, yo me quiero ser famoso. Usted caería en una tremenda maldición. La función no es esa. Si yo es para qué, conocer mujeres, para conocer varones, usted caería en una tremenda maldición. Si es para hacerme famoso, es para viajar en el mundo, usted caería en una tremenda maldición. Veamos un caso puntual que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 20 y 23. Hay un caso particular.
Hechos, capítulo 8, versículos 20 y 23. Dice que entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Sigo leyendo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El versículo 24 dice, respondiendo entonces Simón el mago, se llamaba así este personaje, dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado, hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces había un personaje escritural que vio que estos hombres hacían milagros, hacían señales, hacían prodigios, y un tal Simón, que le decían el mago, quiso comprar el don para hacerse famoso, para ganar dinero, y entró en una maldición terrible. Entonces iba a morir ese día. Entonces que eso no acontezca a nosotros. Entonces la pregunta que vamos a hacer, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Hemos dicho, número 1, para la edificación de la iglesia. Anote estos textos. Tenemos 1 Corintios capítulo 12, verso 7. 1 Corintios 4:4. Voy a leer ese porque no lo he leído. 1 Corintios 4:4. Dice, porque aún de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, dice el texto, es el Señor. ¿Se fija? Estamos para edificar. Efesios 4:12. Efesios 4:12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la función, se fija, de edificar el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, de hecho, este punto, lo habíamos mencionado, lo hemos leído, que él usaba una analogía del cuerpo. Y que como somos un cuerpo, no todo nos une a un propósito común. En eso nosotros tenemos que trabajar. Cada uno tiene una función especial de la gracia y debe usarse para el servicio de los demás. Digan amén. Fíjese, yo conocí una persona que vivía en Putre. Esto está en altiplano, al norte. Está a unos 3.000, 4.000 metros de altura. Esta persona siempre tenía en su corazón de poder ayudar a niños desamparados. Ella no tenía tanto estudio más que la básica y la media. Pero siempre deseó poder prepararse, poder desarrollar. Y le oraba siempre el Padre por los niños. Ella acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal y le pide al Señor que le dé habilidades para poder sanear niños con problemas, trabajar con niños. Dios le da ese don. Ella saca una maestría, un doctorado. Dios provee los recursos para perfeccionarse en el área de la educación y ahora complementa esa herramienta con la función de que poder tratar de apoyar en la educación de los niños. El punto es que logra ella tener más de 6.000 niños ayudándolo a terminar sus estudios, alimentándolo
y formándolo para la vida futura, rescatándolo de la droga, del alcohol, de la prostitución. ¿Se fija? Pero eso ya venía en un deseo en su corazón, pero Dios le puso el don. Nosotros tenemos que procurar alcanzar dones para edificar la iglesia. Nosotros tenemos que lograr ejecutar cosas con la finalidad de edificar la iglesia y de poder rescatar gente del infierno. Ese es nosotros, esa es nuestra función. Por eso Pablo habla que hay múltimas funciones dentro del cuerpo. Me acuerdo otro caso de un hermano que él deseaba llegar a hablarle al Señor a un continente africano, llegar allá a África. Y había una carga en su corazón por llegar a un sector de África. Pero él no manejaba la lengua. Pero estaba convencido que el Espíritu Santo lo había bautizado porque le ha puesto eso. Y él decía siempre cuando se reunía con nosotros: Dios me va a poner en la ruta un traductor o el Espíritu me va a poner la lengua. Él predica en una reunión a puros negritos. Y él le habla el mensaje de Jesucristo de salvación. Y él hace el llamado. Cuando él hace el llamado, pasan todas esas personas. La pregunta es, ¿cómo lograron entender el mensaje? Si él hablaba español, no estaba hablando inglés, y menos esa lengua nativa. Es que el Espíritu Santo le cambió la lengua. Por eso, estos son dones maravillosos que están ¿para qué? Para rescatar gente de la ignorancia y del infierno. ¿Qué tiene que hacer usted? Como cuerpo de Cristo tenemos autoridad, pero esa autoridad que es delegada a nosotros es para poder rescatar personas de ese mismo infierno. Yo quiero que vean un poquito un texto que está en 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10, que es el texto que ya comenzamos anteriormente. Dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos ministradores de la multiforme, o sea, no solamente hay 9 dones, si la multiforme gracia de poder ministrar las funciones de la iglesia es demasiado grande. Y como es demasiado grande, nosotros tenemos que pedir los dones sobrenaturales. Por eso siempre nosotros apuntamos al profeta. Pareciera que los únicos dones que hay son pastor, ahora apóstoles y profetas, y como que no hubieran más. ¿Ha pasado eso? Pero hay una cantidad enorme de dones que el Señor soltó a la iglesia de acuerdo a esa necesidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, vamos haciendo un pequeñito repaso. ¿Para qué son los dones espirituales? Para edificar la iglesia. No es para edificarme a mí. No es para engrandecerme yo, para ser bonito soy, qué bonito soy. No es para salir a la tele, el diario, decir aquí estoy. No es para sacarme una foto y para demostrar el pastor David hace 2 milagros extraordinarios. Eso no es de nosotros. Es un don que viene del Espíritu Santo, lo ha puesto en nosotros, pero esa función no es nuestra, es del Espíritu. Y Él ha puesto eso para cumplir una función determinada en la iglesia. No es para adueñarnos. Y aquí es para edificar la iglesia. No todos, dice Pablo, podemos ser mano, podemos ser oído, podemos ser pie. ¿Se ha fijado? Hay personas que cuando tienen dones, por ejemplo, el don de evangelismo, quieren que toda la iglesia salga a evangelizar. No, pues es su don.
Y él llamará y irá a los que tienen el don de evangelismo, pero no tiene por qué convocar a todos. Y a veces el evangelista como que se enoja. Ustedes no tienen la intención de hablar del Señor, no quieren ganar a los perdidos. Pero es el don. Como otro dice, nadie se preocupa por orar por los enfermos. Pero es su don. Y otros dicen, no, nadie se preocupa por los pobres, por las viudas. Tienes que ir a visitar a los pobres, las viudas, a los ancianos. Tenemos que ir todos. No. Son los dones. No. Algunos han desamparado a los niños. Tenemos que ir a los niños. Tenemos que preocuparnos por los niños. Ese es el don. Entonces, como podemos ser la escritura, y Pablo habla, no todos podemos ser manos, no todos podemos ser pies, no todos podemos ser oídos, no todos podemos ser ojos. A cada uno le ha dado dones. El problema está que nosotros, ¿por qué se pierde la habilidad en tonteras? Es porque queremos que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Diga amén, aleluya, ay. ¿Se fija? Queremos que otros hagan lo que el Espíritu me ha puesto a mí. La carga me la ha puesto a mí, no se la ha puesto el hermano. ¿Y quién tiene que hacerla? Yo. Si él me puso a orar por los ancianos, decir, hermano, tenemos que ir todos los ancianos. No, si a ti te puso el don, tú verás cómo armas eso, cómo desarrollas eso. El don que está operando es el don que está actuando, y eso que tenemos que desarrollarlo. Pero ¿saben lo que ocurre a veces? A veces lo que ocurre es lo siguiente. A veces queremos que esté listo el escenario, que tengamos los parlantes, que tengamos los micrófonos, ya que tengamos los músicos, que otros canten y yo poder subir arriba y decir, arrepiéntanse pecador, y toda la gente va a pasar adelante. El don de evangelista a veces tiene que partir sin tener ninguna de esas cosas. Y a veces parte con 1, con 5, con un matrimonio, con una familia, en nuestra casa. En lo mismo pasa con el pastorado. A veces pasa pastoreando a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Pero nosotros queremos alcanzar miles, pero ni siquiera hemos convertido a la esposa, ni siquiera hemos convertido al esposo, ni siquiera hemos convertido a papá, mamá, ni a nuestros hijos, ni siquiera pastoreamos a nuestros hijos, podemos ser pastores. Entonces, los dones comienzan primero en casa. Tengo un llamado, pastor, ¿dónde? A la China. ¿Y por qué queriste la China? Porque el sentido del Señor irme a la China, sueño con chinito, y a veces hablo chin, ya, y quiero irme para allá. Pero hermano, ni siquiera has ganado uno en la iglesia, ni siquiera, ¿cuáles son los que has ganado en la iglesia? Es que no, que mi llamado está en China. No, dice la Escritura, el don funciona primeramente en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después hasta los últimos confines de la tierra. El don tiene que verlo en la casa, tiene que verlo en la familia, tiene que ver en la gente. Así debe partir el don. Por eso ese es el trabajo que debemos nosotros señalar en nuestra función. Ahora, para ir aterrizando este estudio en el día de hoy, ¿todos los hijos de Dios, la pregunta, han recibido dones espirituales? Sí. ¿Cómo yo puedo descubrir cuál es mi don espiritual? Bueno, ahí tú tienes que crecer tu relación con Dios. Y ahí vas descubriendo qué habilidades van emergiendo de la nada. Y esa habilidad lo van detectando ¿quién? Los de la casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tu mamá, tu papá, tus hermanos de la iglesia. Ellos van dando testimonio que tienes habilidades. Y de ahí te das cuenta que eso está en ti. Va reafirmando lo que está en ti. ¿Se fija? Porque estás dando testimonio lo que está en ti. Pero eso lo tiene que dar el Espíritu Santo.
Muchas veces hay hermanos que dicen, oh, usted habla como pastor. Usted debería dedicarse a pastor. Oh, hermanito, usted habla muy bien, parece pastor. Usted es pastor. Oh, Señor, yo te veo como pastor. El Señor me habla que viene un tiempo que vas a ser pastor. Aleluya. Hermano, es una cuestión humana. Si el que tiene que dar la facultad es el Espíritu Santo, no nosotros. No porque hable bonito, no porque enseñe. No porque díganlo, hermano, el que tiene que aprobarte, quién es el que te va a dar el don, es el Señor. Porque puede ser que los hermanos estén confundidos, creen, pero no es. ¿Se fija? Por eso algunos cumplen funciones de profeta y no son profetas. Podríamos decir que Saúl, porque estaba profetizando con la escuela de Saúl, era profeta. Porque Saúl profetizaba. Saúl ahora es profeta. No, porque el ambiente donde estaba era un ambiente profético y indudablemente se manifestaba el ministerio profético, pero no era profeta. El profeta era Samuel. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir descubriendo. Tenemos que ir descubriendo mi destino, tenemos que ir descubriendo mis dones. Y esos dones no los da papá, no los da mamá, no los da mi tía, no lo da mi pastor, mi pastora, lo da el Señor. Eso tiene que venir exclusivamente ¿de dónde? Del Espíritu Santo. Porque cuando viene del Espíritu Santo, y esto tenemos que entenderlo, la función del don es para edificar el cuerpo de Cristo. Y el segundo es glorificar al Padre. ¿Cuáles son las dos funciones de los dones? Por lo menos muevan su boquita, hermano, para saber que lo saben. La primera función es edificar el cuerpo de Cristo. Y en segundo lugar, dar gloria al Padre. Esa es nuestra función. Por eso en las próximas clases vamos a estudiar los don y dones. Vamos a estudiar las lenguas. En el griego hay glosas y diáteques, dialectos. Yo conocí un hermano, un aborigen, que él jamás en su vida aprendió a hablar griego perfecto, ni escribirlo. No lo aprendió en la escuela, no lo aprendió, pero él hablaba griego y escribía griego, con sus símbolos, con sus signos, y perfectamente. Él hablaba perfectamente. Tengo otro, un hermano que era pescador, era tripulante de la Marina Mercante, y en una reunión de oración, él fue bautizado en el Espíritu Santo, y habló 3 días en inglés. 3 días en el perfecto inglés, y no las mismas palabras, oh yes, yes, oh glory, solamente las palabras que sabemos en inglés, yes, yes, oh glory, man, no, él hablaba en diálogo, él oraba, él expresaba así como yo estoy hablando, él expresa, y lo maravilloso que él traducía. Y pensábamos que en los 3 días que él habló inglés, se le iba a ir el don. No, ese don quedó. Y eso le sirvió ¿para qué? Para predicar la palabra de Dios en las cárceles norteamericanas. Pero se lo dio el Espíritu Santo. Él llegó a América, en Estados Unidos, se dedicó al ministerio y él predicó la palabra, o todavía predica la palabra en las cárceles norteamericanas. Él entendía que tenía que llevar, pero ese don se lo dio el Espíritu Santo. Por eso Dios nos va a dar dones extraordinarios. Si alguien nos dice, yo no tengo ningún don, pastor,
yo no creo tener dones. No, 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 hermano, tú tienes dones. Todos tienen por lo menos uno. Pero tenemos que entenderlo, tenemos que desarrollarlo, tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que crecer, tenemos que aprender cómo poder llevar este don a la necesidad, a la realidad que estamos. Tengo otra hermana que ella estudió enfermería. Ella estudió enfermería y sintió que el espíritu lo estaba llevando a la guerra. Y los padres no querían que ella se fuera. Dijo, tú eres loca, ¿cómo te vas a ir en estos países que están en guerra? Y un día la bautizó en un dialecto del oriente. Y él adoraba, oraba en el dialecto. Hasta que ella buscó información y ella se fue a este mundo de los musulmanes. Difícil. Pero ella iba con un mensaje a Jesucristo. Ella predica el evangelio. Ella sana gente de la guerra. Y la prepara eso, cristiana. Ella ha estado 2 años presa por la causa de Cristo, por un don. Por eso los dones están en el servicio del Señor. Cuando ese don está en más allá de nuestras fuerzas, está más allá de nuestras capacidades, está más allá del cansancio, está más allá de cualquier cosa humana. Cuando está el don, hacemos todo lo posible de poder lograr el fin de Cristo. Eso es lo que hace los dones. Extraordinario de Dios. Tengo otra hermana que ella se vio que en tal país ella tenía que irse. Y el Espíritu le dice, antes de irte, ofréndame tu soltería. Le dijo, Señor, yo no te puedo ofrendar la soltería. Y ella sentía esa carga. Y ella intentó muchas veces irse a esta nación. Y cuando se le cerraban todas las puertas, el Espíritu Santo le decía, ofréndame la soltería. Y en una reunión de jóvenes de misiones, ella llorando, ella entrega su soltería. El Espíritu le había pedido tiempo completo, que iba a tener hijos y que iba a ser madre. Ella se fue a Cuba a predicar el evangelio. Tuvo 5 años presa en Cuba por predicar el evangelio. Después el consulado americano, por intervenciones, la saca. Pero ella, ese llamado tan fuerte, vuelve a Cuba. Y ella forma 5 iglesias, llevando la palabra de Dios. Nos enseñó a todos en la verdadera pasión y amor por Cristo. Ella fue nuestra maestra en misiones. Por eso yo quiero decirle que cuando está el don, tú haces cosas que no hacen lo común. Es sobrenatural. Los dones de Cristo en nosotros son sobrenaturales. Van más allá de nuestras capacidades. Más allá de nuestras capacidades. Vamos a estudiar la próxima clase los dones. Vamos a hacernos preguntas. ¿Podemos operar en los 9 dones? Esas son las preguntas que vamos a ir viendo. Vamos a ver cada uno de los dones, cómo opera. Tenemos la autoridad, tenemos el poder, tenemos que los dones son para edificar el cuerpo de Cristo y al mismo tiempo para rescatar la gente del infierno. Eso vamos a ir aprendiendo en las próximas clases en relación al concepto de la eclesía. Tenemos tanto que aprender en poco tiempo con tanta necesidad. Por eso, hermano, usted, si siente un llamado,
No espere que todo esté formado. Hágalo. No espere que tenga tribuna. Hágalo. La gente está muy dispuesta a que no pagar el precio y quieren que le hagan todo. Si está el Espíritu Santo en ti, Él te va a abrir los pasos. Eso es sobrenatural. Recuerdo que mi esposa, cuando tenía tengo el llamado para ser pastor, mi superintendente, él fue y oró por mí, me dejó en una calle junto a mi esposa y dijo, bueno, ¿ustedes aquí quieren formar la iglesia? Sí, pero no sabíamos cómo, estábamos estudiando recién los estudios, no sabíamos cómo hablar, no sabíamos cómo llevar a las personas a los pies de Cristo, no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo actuar. Pero nunca esperamos el sostenimiento de un pastor, nunca esperamos el sostenimiento de la misión, nunca esperamos los recursos del Señor. Lo que sabíamos es que si estaba el don en mí, Él me iba a sostener. Él me iba a abrir las puertas. Nunca esperamos de la gente. Y es así como empezamos a predicar. Y cuando yo oró, Él se fue. Y en ese momento éramos muy jóvenes, partimos los 19 años. Y golpeamos una casa, una puerta. Y nos llamamos, ¿cómo decir? Lo único que dije, yo vengo de parte del Señor y quiero hablarle de Jesucristo. Que Él quiere cambiar su vida. Está dispuesto a entregar su vida a Jesús. Y esa persona, ella fue una anciana y me dijo, sí, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Ya Cristo había preparado ese corazón. Pero Él preparó en ese lugar. Yo no sabía, pero yo llegué ahí con mi esposa. Se convierte ella y al minuto, a los 5 minutos, ya tenía 5 nietas convertidas. Las 5 nietas convertidas. Y ahí el Espíritu me dice, comienza una escuela dominical, y ahí partí con una escuela dominical. ¿Se fija? Y después de un tiempo, de 2 años, ya habíamos fundado una iglesia. Hoy, ¿qué queremos? Queremos la televisión, queremos un templo construido, queremos que haya música. Entonces, no es así. El don hay que trabajarlo de la nada. Todos queremos ser como Marco Witt. Me gustaría cantar como Marco Witt. Me gustaría cantar pero Marco Witt se preparó en una academia. Pero en la realidad Marco Witt no tiene buena voz, lo han dicho los cantantes. Pero Dios lo usa en sus cantos. Y ha llegado miles y miles y miles y miles de personas. Hablando a través del canto. Es un don. Etcétera. Entonces, como podemos ver, los dones hay que ejercitarlos y hay que trabajarlos. Pregunta, mis queridos hermanos, respecto a la clase que hemos hablado. Gracias. Eso significa 2 cosas. Que entendieron todo o no entendieron nada. Pero creo que ustedes entendieron todo. Así que, mis queridos, me gustaría que ustedes pudieran pedirle al Espíritu Santo en esta semana para el próximo miércoles, ¿qué dones el Señor le ha regalado? ¿Qué dones le ha puesto el Señor? Pídale en la oración. ¿Qué dones tiene usted? Yo tenía una hermana que conozco, no voy a decir el nombre, pero esta hermana recibió un don a la edad de 58 años. A la edad de los 81 años que ella partió con el Señor, ella llevó más de 300 personas a los pies de Cristo. 300 personas llegaron ese día a su funeral, diciendo, ella habló de Cristo a mi vida y por ella yo me convertí. Pero nunca ella presidió una iglesia. ¿Y sabe cómo los seducía? Le llevaba unas calugas, unas pastillas, y le ponía un texto bíblico.
y le hablaba, le decía, hola hijito, ¿cómo estás? Tú necesitas del Señor, toma esto. Siempre andaba con su patillita para todos lados. Pero 300 personas aceptaron a Cristo. Cuando ella falleció, tanta gente, tanta, por ella fui, por ella yo me convertí. Ella oró por mí. Ella me habló del Señor. Ella me iba a ver. ¿Se fija? ¿Y esa quién fue? Mi abuela. Mi abuelita fue que llevó mucha gente a hablar del Señor. Era su don. Por eso yo les quiero decir, nosotros no nacimos en cuna evangélica. Todos éramos católicos. Pero el impacto fue tan grande en nuestra vida que Dios puso dones que ni siquiera pensábamos estaba. Yo nunca pensé ser pastor. Mi objetivo era otro. Pero el don fue llevándome a esto. Y procuro cada día crecer en los dones del Señor, en buscar la excelencia, para que Él sea exaltado y glorificado. Eso, mi querido. Voy a orar para que en estas clases haya impartición de dones sobrenaturales. Señor, yo doy gracias por los que están hoy día en esta clase, para que tú impartas dones sobrenaturales sobre ellos. Señor, yo imparto dones sobrenaturales. Imparto, Señor, dones que ellos ni siquiera saben, pero pone, Señor, en sueño. Pone la intención. Inclínanos hacia dónde tienen que dirigirse, hacia dónde tienen que irse. Yo pido, Señor, el ejecutivo de la iglesia es el Espíritu Santo. Y no me cabe ninguna duda que Él lo guiará a esa verdad y a esa justicia para establecerlo en la tierra. Glorifico tu nombre. Levanto mis manos en este día y doy gracias por esta clase, por los méritos de Cristo. Amén y amén.